Mis amados hermanos en el Señor Jesucristo, voy a invitarles a que continuemos nuestro estudio para los días miércoles sobre la verdadera naturaleza piadosa de un cristiano. El título del mensaje de hoy es La verdadera piedad se manifiesta en santidad. Quiero comenzar enseñando que la santidad cristiana es una evidencia de la verdadera piedad. El corazón íntegro anida el amor por los mandamientos de Dios y manifiesta externamente su temor viviendo conforme a sus preceptos divinos. Si alguien exclama, yo tengo verdadera piedad, porque practica algunas devociones religiosas, pero su vida no está conforme a la ley de Dios, de donde emana la verdadera piedad, el tal no solo se engaña a sí mismo, sino que en compañía de sus devociones superfluas, se está calentando para el infierno. Se está calentando para el fuego del infierno. Como Pedro, después de traicionar al Señor, fue y se calentaba al fuego con los demás alguaciles. Dice San Lucas capítulo 22, versículo 55. Por eso, en primer lugar, mi querido hermano, quiero que nos preguntemos en qué manifiesta el hombre piadoso su santidad. En aborrecer la ropa manchada por la carne de pecado. Judas, en su carta, versículo 23, en la parte final dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Esta naturaleza caída, la cual heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y nos seduce al pecado continuamente como el cebo seduce al pez. Debemos de emplear los medios de gracia que Dios nos ha dado para esta santidad. Peleando sin recatear esfuerzos para ser librados del fuego del infierno. El primer principio que nace del corazón piadoso es aborrecer nuestra naturaleza caída. Debemos tener temor de contaminar o manchar la nueva vestidura que tenemos en Cristo. Aborrecer toda corrupción. Porque así como la ropa limpia es símbolo de pureza, de conducta digna, como dice Apocalipsis, capítulo 3, versículo 4. Apocalipsis capítulo 3, versículo 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardi que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Así también las ropas sucias son símbolo de impureza, de conducta indigna. Dice el profeta Zacarías, capítulo 3, versículo 3. Es más, no solo el hombre piadoso aborrece el pecado, sino la tentación misma. Hay algunos que coquetean con la tentación.
miradas tiernas, palabras dulces y carticas de poemas, presumiendo que solo hasta allí le darán permiso al diablo y a sus concupiscencias. Pero noten la gramática que usa Santiago cuando dejamos que la tentación nos seduzca en vez de aborrecerla. Santiago capítulo 1, versículo 14. Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Los verbos griegos que usan aquí Santiago por atraído y seducir son términos tomados respectivamente del arte de la caza y de la pesca. El primero significa, en el sentido propio de la palabra, la acción con que los cazadores tratan de atraer a los animales para sacarlos de sus escondites. Pero el hombre piadoso sabe que está escondido en Cristo, refugiado en el Señor Jesús, y que este es el único lugar seguro contra cualquier trampa o enemigo. Por lo tanto, sabe muy bien que no debe de salir de la protección de su buen pastor y hace caso omiso a cualquier chispa de pasión por la tentación. La segunda se refiere a la caza de pesca, que son seducidos por el cebo. La ilustración es magnífica de parte de Santiago, pues describe la forma en que una persona, al ser sorprendida por la tentación, siente dentro de sí una especie de tirón hacia el objeto de la tentación. Ya sea la oportunidad del placer mundano, dinero, prestigio, poder que la tentación presta. Nuestras concupiscencias reciben el cebo con que la persona es seducida y arrastrada. Una vez el corazón del hombre, que desde el inicio no aborrece la tentación, irremediablemente cae en la trampa o en el anzuelo del pecado. Y como resultado, Santiago dice en el versículo 15, versículo siguiente, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago aquí también usa otra figura gráfica, muy maravillosa, y es las concupiscencias como una mala mujer que seduce y concibe y da a luz con ello. Penetra todavía más en el conocimiento del pecado. Cuando aparece la tentación, aún no podemos llamarla pecado. Jesús fue tentado muchas veces por Satanás. San Mateo capítulo 4, versículo 1. Allí se nos narra de que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. También los falsos religiosos estuvieron constantemente tentando al Señor, poniéndole en trampa. San Mateo capítulo 19, verso 3 también lo ilustra. Y Hebreos capítulo 4, versículo 15, nos dice claramente porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ser tentado no es pecado, pues el corazón piadoso, en un momento deliberado,
o en dominio propio, todavía puede ser resistido para así salir victorioso y aprobado. Como alguien ha dicho muy bien, nadie puede impedir que un pájaro revolotee en torno a su cabeza, pero sí le puede impedir hacer un nido en su cabello. Pero si el hombre presta su consentimiento, la concupiscencia concibe, es decir, recibe dentro de sí, según la etimología misma del verbo concebir, permite en su propia responsabilidad ser preñado por el pecado. Lo mismo que el embrión, es decir, de que el embrión, ¿sí? Es una figura o una forma de que el pecado se está gestando dentro de sí. En otras palabras, lo mismo que el embrión, el pecado tiene al principio un tamaño imperceptible. Por ejemplo, una mirada sensual, a la que sigue una expresión halagadora, después una cartica o llamada telefónica, luego llega la cita, por lo tanto comenzó la gestación. Cuando la gestación ha cumplido su tiempo, escuchen bien esto, suele ser muy sutil o desconocido, pero luego nace el pecado. No que la gestación esté libre del pecado, porque como hemos observado, el niño ya tiene vida antes de nacer. Por eso es que el aborto es un acto pecaminoso contra Dios. Porque como podemos observar, el niño ya tiene vida antes de nacer. Así también el pecado es una realidad aún antes de aparecer al exterior. Pues Jesús dice que hay pecados de la mente y del corazón. Cuando habla claramente en San Mateo capítulo 15, versículo 19, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. En otra parte también dijo Jesús que con tan solo codiciar a una mujer ya se ha pecado en el corazón. Es decir, que una vez se cae en la tentación, es porque el esperma del pecado se ha introducido en el útero y su concepción es ya inevitable. Porque en la esfera espiritual no se ha inventado el aborto. Pero esto no es todo. Llega el momento en que el niño se hace adulto. El pecado es llevado a su consumación, a su madurez. Y ya en plena madurez adulta, comienza a trabajar y produce su fruto. Es decir, ya recibe el salario. ¿Sí? Y la palabra de Dios dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, el hombre piadoso aborrece desde la tentación como en su práctica el pecado, porque conoce sus resultados devastadores. Tome a lo que puede parecer pecado, como dice Primera de Tesalonicenses 5:22. Primera de Tesalonicenses 5:22 dice, absteneos de toda especie de maldad. Es decir, de que el hombre piadoso toma todo lo que tenga apariencia de pecado y lo aborrece, no solo con su mente, sino también con su corazón.
La apariencia del mal puede influenciar al piadoso débil. Si no profana su propia conciencia, puede ofender la conciencia de su prójimo y pecar contra él es pecar contra Cristo. Leámoslo en Primera de Corintios capítulo 8, versículo 12. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 12, dice la palabra de Dios. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. El hombre piadoso no se da la licencia ni aprovecha ir hasta donde puede, porque sabe muy bien por la Escritura las artimañas de la tentación, no sea que vaya más allá de lo que debe. En segundo lugar, el piadoso descubre su santidad al ser defensor de la santidad. Escúchenlo bien. El piadoso descubre su santidad o la manifiesta al ser defensor de la santidad. El Salmo 119, versículo 46 dice: hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Y como él teme a Dios, no tiene por qué temer al hombre ni al diablo. Se siente ya con el coraje necesario para dar testimonio de Cristo y de las verdades del Evangelio delante de los reyes o de cualquier otra persona o institución. Como lo hicieron los amigos de Daniel ante el temible rey de Babilonia llamado Nabucodonosor. Esto está en Daniel 3:16. Pero también los apóstoles ante las autoridades judías, Hechos 4:20. Y el apóstol Pablo ante el rey Agripa en Hechos capítulo 26. Además, San Pablo dice en 1 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando en el mundo se calumnia la piedad, el piadoso se pone de pie para defenderla. Es decir, hace defensa de la verdad. Le quita el polvo de reproche al rostro de la religión. La santidad defiende al piadoso y el piadoso defiende a la santidad. Lo defiende del peligro y él la defiende de modo que no la avergüencen. En tercer lugar, ten en cuenta, mi querido hermano, que el hombre piadoso manifiesta su santidad cuando es consciente de la culpa de su concupiscencia. En los dos puntos que ya tratamos, fue una especie de preparatoria para el deber de mortificar el pecado. Porque antes de que el pecado sea mortificado, debe de haber un diagnóstico cuidadoso de la concupiscencia que se va a mortificar. ¿Ya ha hecho usted este diagnóstico? Una vez que ha sido hecho esto, y solamente hasta entonces, estaremos listos para pasar a esta tercera manifestación de la santidad, que es la siguiente: esfuércese para llenar su mente con una clara y constante conciencia de la culpa del deseo pecaminoso que le está afectando. Primero, sea consciente de la culpa de su concupiscencia. El piadoso debe rehusar
ser atrapado por los razonamientos engañosos de su concupiscencia. Este siempre tratará de excusarse y de minimizar su propia culpa. La concupiscencia siempre razonará: quizás esto sea malo, pero hay cosas que son peores. Otros creyentes no han meramente pasado en estas cosas, sino que las han hecho. Si un hombre piadoso como David adulteró, ¿sí?, un hombre que cometió homicidio, ¿sí?, ¿quién soy yo para que pueda resistirlo? En una infinita de formas, el pecado trata de desviar la mente de un entendimiento correcto de su culpa. Como el profeta nos dice en Oseas capítulo 4 versículo 11, Oseas 4:11, fornicación, vino, mosto quitan el juicio. En la misma manera en que la concupiscencia logra un pleno éxito quitando el juicio en los no creyentes, así también logran hasta cierto punto tener éxito en los piadosos. En Proverbios encontramos una descripción triste de un joven que fue seducido por una prostituta. Y dice en el capítulo 7, versículo 7, que es porque a este joven le faltó entendimiento. ¿Cuál fue exactamente el entendimiento que le faltó? La respuesta es que él no sabía que cediendo ante sus malos deseos le costaría la vida. Lo menciona claramente en los siguientes versículos. Versículo 23, versículo 26 y 27 de Proverbios capítulo 7. Proverbios capítulo 7, versículo 23. Dice así la palabra de Dios: como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Verso 26 y 27. Porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Es decir, mi querido hermano, que él no consideró la culpa del pecado en el que se estaba involucrando. Si nosotros queremos mortificar el pecado, debemos percatarnos plenamente que el pecado tratará de minimizar la conciencia de nuestra culpa. Entonces debemos de tratar de tener fijo en nuestra mente un entendimiento correcto de la culpa de nuestro pecado. Segundo, quiero que sea consciente que el pecado de un piadoso es mucho más grave que el de un incrédulo. La gracia de Dios que obra en el piadoso debilitará el poder del pecado a fin de que ya no se enseñoree de él, como lo hace en los inconversos. Repito nuevamente esto: la gracia de Dios que obra en el piadoso debilitará el poder del pecado a fin de que ya no se enseñoree de él, como lo hace en los inconversos. Romanos capítulo 6, versículo 14 dice claramente: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No obstante, al mismo tiempo, la culpa del pecado que permanece en el piadoso es más grave,
por el hecho de que el piadoso peca contra la gracia. Noten esta exhortación que hace el apóstol en Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 6, versículo 1 y versículo 2 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En este pasaje, el énfasis cae sobre la palabra nosotros. ¿Cómo pecaremos nosotros? Sin lugar a dudas, somos más malvados nosotros que los demás si lo hacemos, porque pecamos contra la gracia, porque pecamos contra el amor de Dios y contra su misericordia. Pecamos a pesar de las promesas de ayuda para derrotar el pecado. Podría decirse mucho más, pero deje que esta consideración final sea impresa en su mente. Hay más maldad y culpa en los remanentes de pecado que permanecen en el corazón de los piadosos, de la que habrá en la misma medida de pecado en un corazón sin la gracia de Dios. Tercero, sea consciente de cómo Dios ve su pecado. Dios ve en el anhelo hacia la santidad que la gracia ha producido en el corazón de cualquiera de sus siervos, más belleza y excelencia que la que ve en las obras más gloriosas realizadas por los hombres que están destituidos de la gracia de Dios. Sin embargo, mi querido hermano, Dios ve una gran medida de maldad en las concupiscencias de un piadoso, de la que ve en los actos abiertos y escandalosos de los hombres impíos. Aún ve más maldad en sus concupiscencias que en los pecados externos en los cuales muchos de sus hijos caen. ¿Por qué es así? Esto es debido a que Dios ve más oposición interna en los creyentes hacia el Espíritu Santo y la nueva naturaleza en Cristo. Esta es la razón por la cual Cristo trata con el enfriamiento espiritual de sus hijos, yendo a la raíz del problema y sacando a la luz su verdadero estado. Dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 15 al 16 de esta manera. Apocalipsis capítulo 3, verso 15 y verso 16. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y versículo 16 dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mi hermano piadoso, usted debería dejar que estas y otras consideraciones similares le guíen a una clara conciencia de la culpa de sus concupiscencias internas. No subestime ni trate de excusar su culpa en esto, o sus deseos pecaminosos. Se fortalecerán y prevalecerán sin que usted se percate de ello. Y en cuarto lugar, el hombre piadoso manifiesta su santidad cuando se percata del peligro de sus concupiscencias. Cuando se percata del peligro de sus
concupiscencias. Hay muchos peligros que deben de ser considerados, pero solamente mencionaré 4 de ellos. Primero, el peligro de ser endurecido. Y lea por favor Hebreos capítulo 3, versículo 12 y versículo 13. Hebreos capítulo 3, versículo 12 y versículo 13 dice así: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mi hermano, tenga cuidado si esta es la verdad acerca de usted. No tome el pecado a la ligera. Tampoco considere ligeramente la gracia y la misericordia. La sangre preciosa de Cristo, la ley de Dios, el cielo y el infierno. Hermano piadoso, tenga mucho cuidado, porque esto es exactamente lo que el pecado no mortificado hará en su vida si no es refrenado. Segundo, el peligro de sufrir un gran castigo temporal. Note por favor lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 89, verso 30 y 32. Salmo capítulo 89, verso 30 al verso 32. Dice la palabra del Santo Dios: Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardasen mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Aunque Dios jamás abandonará completamente a uno de sus hijos por fallar en la mortificación de sus pecados, puede disciplinarlos o castigarlos, ocasionándoles mucho dolor y tristeza. Tercero, el peligro de perder el gozo de la salvación. Allí mismo en el libro de los Salmos, por labios de David, dice en el capítulo 51, versículo 12, lo siguiente. Salmo 51, verso 12 dice: Vuélveme el gozo de tu salvación. Quizás después que usted peque, Dios disparará sus saetas contra usted y le llenará con angustia, temor y perplejidad. Considere esto por un momento. Aunque Dios no le destruirá completamente, sin embargo le puede poner en un estado en donde usted sienta infelicidad y falta de paz. No deje de considerar este peligro hasta que su alma tiemble dentro de sí. Y cuarto, el peligro de la destrucción eterna. Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8 dice lo siguiente. Gálatas capítulo 6, versículo 7 y versículo 8 dice así: El que es enseñado en la palabra, verso 7 y verso 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción,
mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entre más claramente reconozcamos la realidad de que el pecado no mortificado nos conducirá a la destrucción eterna, más claramente veremos el peligro de permitir que cualquier pecado en nuestra vida puede ser sin mortificado. Repito nuevamente esto, entre más claramente reconozcamos la realidad de que el pecado no mortificado nos conducirá a la destrucción eterna, más claramente veremos el peligro de permitir que cualquier pecado en nuestra vida quede sin ser mortificado. Las concupiscencias es un enemigo que nos destruirá si nosotros no lo destruimos primero. Deje que esta realidad penetre profundamente en su alma. No se contente hasta que su alma tiemble ante la realidad de que un enemigo vive dentro de usted y le destruirá a menos que usted lo destruya primero. Y en quinto lugar, el hombre piadoso manifiesta su santidad de no ofender a su Dios. Hay muchas maldades relacionadas que ofenden directamente a Dios en no mortificar el pecado, pero solamente mencionaré tres. Primero, no mortificar el pecado contrista al bendito Espíritu Santo. Uno de los grandes privilegios que los piadosos tienen es que el Espíritu de Dios mora dentro de ellos. Debido a esto, los piadosos son especialmente exhortados por el apóstol en Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. De la misma manera que una persona amable y tierna es entristecida por los pecados de un amigo, así también el Espíritu Santo es contristado cuando un piadoso permite que las concupiscencias no mortificadas vivan en su corazón. El Espíritu Santo ha escogido nuestros corazones como su morada. Él ha venido a morar en nosotros para hacer todo el bien que pudiéramos desear. El Espíritu Santo es contristado cuando el piadoso comparte su corazón, el corazón que el Espíritu Santo ha venido a poseer con sus enemigos, es decir, con nuestras concupiscencias. Estos son los mismos enemigos que Él ha venido a ayudarnos a destruir. Oh hombre piadoso, considere quién es el Espíritu Santo que es entristecido. Considérelo. Considere lo que Él ha hecho y lo que pretende hacer para usted. Avergüéncese de cada pecado no mortificado al que usted permite contaminar su templo. Segundo, el pecado no mortificado hiere nuevamente al Señor Jesucristo. Cuando un pecado permanece como no mortificado en el corazón de un piadoso, entonces la nueva creación en Cristo, en ese corazón es herido. Su amor es frustrado y su enemigo complacido. Tal como el abandono total de Cristo, ¿sí? Es decir, es apostatar de la fe debido al engaño del pecado. Como afirma Hebreos capítulo 6, versículo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 6 dice lo siguiente.
y recayeron, sea otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Así también abrigar el pecado que él vino a destruir, le hiere y le contrista. Y tercero, no mortificar el pecado hace inútil al creyente. El pecado no mortificado normalmente produce una enfermedad espiritual en la vida de un piadoso. Su testimonio nunca más es usado ni bendecido por Dios. Muchos creyentes permiten que los deseos pecaminosos, los cuales destruyeron el alma, vivan en sus corazones. Los cuales destruyen el alma, vivan en sus corazones. Estos, como los gusanos, comen las raíces de su obediencia, la corrompen y la debilitan día tras día. Todas las gracias espirituales, todos los medios por los cuales las gracias pueden ser ejercitadas y mejoradas son impedidas por el pecado no mortificado. Dios mismo rehusará concederle a esta persona el éxito espiritual. Es decir, todos sus intentos para servir a Dios serán frustrados. Como conclusión, mis amados hermanos piadosos, un corazón regenerado aborrece desde la tentación y al pecado con todas sus máscaras. Y nunca olvide la culpa, el peligro y la maldad del pecado. Piense mucho acerca de estas cosas. Permita que llene su mente hasta que provoquen que su corazón tiemble ante la presencia de Dios y ésta manifieste la santidad deseada. Padre amado, una vez más delante de tu presencia en el nombre de Jesús, pidiéndote, rogándote, de que nuestros corazones sean verdaderamente transformados por tu palabra, efectuada por tu santo y bendito Espíritu, haciéndonos hombres piadosos, íntegros de corazón, manifestando externamente la obra tuya en nuestros corazones, viviendo en santidad, viviendo para la gloria de tu nombre, siendo luz y siendo sal para este mundo. En Cristo Jesús te lo ruego y te doy gracias. Amén.